como en Cuba, es que son muy demostrativos. Tiene que ver con la cultura. Nosotros amueblamos muchas casas aquí, justamente. También hay gente necesitada. Yo sé, siempre explico esto porque en la región de México hasta Tierra del Fuego a veces dicen, pero ¿cómo va a haber gente necesitada en los Estados Unidos? Sí, mucha gente que vive en situación de calle. Y nosotros le amueblamos toda la casa, ya hemos amueblado casi 2.000, debe ser 2.600 casas más o menos desde que empezamos. Y a veces hay fotos que ni mostramos o videos que dejamos de hacer porque dicen, ok, yo quería un sillón azul, pero está bien. Y decís, señor, o te lo llevas o te lo mando, pero... cultura, son cultura, ¿no es cierto? Y otros no, otros muy agradecidos, pero bueno, una minoría, a veces uno dice, pero caramba, no es que uno espera eso, pero hay una alegría hermosa, yo pienso que es lo que siente Dios cuando uno agradece por la salud, cuando uno agradece por un nuevo año. ¿Qué es esto? Cuando esta gente baila por una bolsa de comida, o cuando en Cuba estos abuelitos se tiran de rodillas agradeciendo que van a tener agua tibia para bañarse. Creo que a veces lo sagrado se nos vuelve común, y como Dios nos vino hablando en los últimos fines de semana, nos volvemos un tanto desagradecidos, petulantes, a veces canallas, porque no damos gracias por lo básico. Pero este es el año que vamos a estar agradecidos y aprender de esta gente, aprender mucho del agradecimiento de esta gente, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos listos? Muy bien. Acuérdense, recuerden tener sus celulares en modo avión aquí en casa. Si un chiquito se pone molesto, tenemos la nursery, y si es más grande puede ir también al teatro familiar. Muy bien. Como este es el primer mensaje del 2026, amerita que te pregunte en este nuevo año, ¿cuál es tu problema? Porque hay muchos que comienzan con un problema. Quizás estés tranquilamente sentado en tu casa, ahora almorzando con tu familia o cenando, según donde me estés viendo, y dices, no tengo ninguno, pero capaz que el problema está sentado justo a tu lado. Es más, yo digo que si no tienes un problema, puedes llamar durante la semana a nuestras oficinas y nosotros podemos asignarte uno con todo gusto. Nuestro mayor problema siempre nos define, siempre. Entonces podemos elegir dedicar nuestra vida a un problema chiquito o un problema grande. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo hago para tener mejor crédito este año, los que vivimos aquí? O ¿cómo puedo ser más feliz? O ¿cómo puedo tener más dinero? O podemos consagrarnos a un problema mucho más noble que eso, que es bastante pueril, por cierto. Nuestra identidad siempre se define por el problema que adoptamos. Dime cuál es tu mayor problema, en qué piensas la mayoría del tiempo y te diré quién eres. Las personas que tienen una vida pequeña tienen problemas pequeños. Cómo hacer que un vecino molesto no deje la basura en la puerta de su garage, decidir qué modelo de celular van a comprarse, cómo lograr más seguidores en sus redes. Las mentes pequeñas siempre se ocupan de cosas pequeñas que no le dejan dormir, que no le dejan en paz, y cuando uno les pregunta qué les pasa, te dicen cosas como esta, ¿no? Son cosas en perspectiva que no deberían ocupar nuestra mente, pero vaya que la ocupan. Las mentes grandes se ocupan de problemas más grandes, cómo ponerle fin a la pobreza extrema, cómo detener la trata de personas, cómo ayudar a que los niños en riesgo reciban una excelente educación, cómo alcanzar a más personas para Cristo. Entonces esos problemas nos definen y hacen que las pequeñas cosas que nos preocupaban antes vuelen por fuera del radar. Entonces necesitamos todos un problema digno que honre nuestra vida. El crecimiento no es la habilidad de evitar los problemas, es la habilidad de hacerle frente a problemas más grandes. Entonces, ¿a qué cosa por resolver le vamos a dedicar nuestra vida? ¿De qué manera queremos que el mundo sea diferente por el simple hecho que nosotros estamos en él? Yo siempre pregunto, ¿qué huella dejaremos en este mundo de modo que sepan que estuvimos aquí? Cuando alguien se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este año? En realidad se está preguntando, ¿a qué tipo de problemas voy a tener que enfrentar el resto de mi vida? O este año, a priori. La voluntad de Dios es que vamos a tener que enfrentar problemas, dificultades, porque el Señor lo prometió, que tendríamos aflicción. Entonces, una de las cosas que confirman nuestro llamado es cuando, por ejemplo, algo nos enoja,
nos conmueve el corazón de manera recurrente, eso se llama carga, que viene antes del llamado, cuando uno tiene carga por algo. Cada uno de nosotros es la respuesta a un problema de la humanidad. Entonces cuando algo nos enardece, pero siempre, no eventualmente, y dice, pero puede ser, y decimos, alguien tendría que hacer algo por esos niños, o alguien tendría que hacer algo por esos ancianos. ¿Cómo puede haber esa pobreza o esa injusticia social? ¿O cómo la política puede ser tan corrupta? Cuando ese pensamiento es recurrente, generalmente esa carga es lo que precede a un llamado de Dios, a una asignación de Dios. Sin la carga no se puede tener la asignación. Nadie puede irse de misionero a un país si primero no tiene la carga por ese país. Entonces mi pregunta es, ¿qué injusticia nos quita el sueño? ¿Qué nos abruma de manera que volvemos y volvemos a pensar recurrentemente en eso? Eso que nos enoja, eso que nos enfada, no es una debilidad, es un don. El enfado a veces puede ser un don, no la ira, sino el enfado, cuando algo realmente nos conmueve hasta el punto de molestarnos. Porque eso revela nuestra asignación, revela nuestro propósito. Hay algo que nos empieza a molestar y que esa es la carga que pone Dios. Uno lo ve en la Biblia esto. En la Biblia es un patrón muy notorio, por cierto. Moisés no soporta que los israelitas estén bajo el yugo de la opresión y la esclavitud. Dios le dice, de acuerdo, Moisés, ve y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. Ya que tanto te molesta, te voy a usar para ser libertador de Israel. David no soporta escuchar que Goliat se burla del pueblo de Dios y Dios le dice, ok, de acuerdo, entonces enfréntalo, muchacho. Nehemías no puede dormir porque se entera que la comunidad de Jerusalén está en ruinas y Dios le dice, de acuerdo, reconstruye tú la muralla. Esther no soporta que el pueblo de Dios se convierta en víctima de un maniático genocida y Dios le dice, de acuerdo, ayuda tú a rescatarlos. Pablo no puede soportar que los gentiles no escuchen el evangelio y Dios le dice, de acuerdo, ve tú y háblales. Así que mucho cuidado con lo que no soportas. Mira, se dice, no soporto las suegras. ¿De acuerdo? Comienza un ministerio de suegras. Hablando en serio, en el mensaje Gente Rota, que pude predicar durante el 2020, yo relaté un incidente de cuando tenía 10 años y creo que te lo contaré otra vez porque viene a cuento a la línea narrativa. Fue durante el año 1978, un punto de inflexión en mi vida. Decí que este año empecé con una gracia nueva porque si no... 1978, ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaraba oficialmente la erradicación de la viruela del mundo. Argentina se alzaba con la primera Copa Mundial del Fútbol y ya no tendríamos que ir acostumbrando a ganar desde aquel entonces. En el 78 se publicaba la primera historieta del gato Garfield en 41 periódicos. Yo sé eso porque me encanta dibujar y seguí la trayectoria del gato. En Guyana, un pastor loco pentecostal llamado Jim Jones incitaba a un suicidio masivo de sus fieles, dejando un saldo de 913 muertos. En Estados Unidos se estrenaba la primera película de Superman con Christopher Reeve y hacía apenas unos meses que Elvis había sido encontrado muerto en su mansión de Graceland en Memphis. Todo eso ocurría durante ese año, pero no fue por nada de eso por lo cual recuerdo 1978. Lo recuerdo porque ese año supe cuál era mi carga, mi asignación. Y estás diciendo, pero eras chiquito. Sí, pero me acuerdo. Yo asistía a los sugieres, se llamaban porteros en ese entonces. En realidad había un par de porteros y yo lo ayudaba y le daba la bienvenida a la gente. Durante esa semana una mujer había llamado por teléfono a la iglesia pidiendo indicaciones sobre cómo llegar. La mujer explicó que estaba pasando por momentos difíciles y que quería darle una oportunidad a la iglesia. Así que justo antes que comenzara el servicio, que llamábamos culto, yo me ubiqué en la puerta junto al portero, al que llamaremos Roberto para preservar su identidad real. Y la vimos llegar. Nuestra visitante cerró la puerta de un auto desvencijado, cerró la puerta con la mano que sostenía su cigarrillo. Vestía jeans apretados, muy ajustados, una camiseta ajustada sin mangas. Yo me acuerdo que traté de dilucidar cuál sería su problema, un novio abusivo,
la adicción, la depresión, el abandono, todo eso junto y en ese orden. Entonces Roberto le da su bienvenida religiosa a la joven y le dice: momentito, en esta iglesia vestimos lo mejor para Dios. ¿Esta es su mejor ropa? ¿No le importa lo que pueda pensar Dios? Esa ropa de ramera tienta a los varones de esta iglesia. La mujer quedó paralizada y yo también quedé congelado de rabia sin saber qué hacer. La mujer se volvió, caminó hacia su estropeado auto y se fue, y nunca más la volvimos a ver, obviamente. Roberto dijo: hija del diablo, ya vas a necesitar de Dios. Lo peor no fue eso, sino lo peor que salió el pastor. Roberto le cuenta el incidente y cómo estaba vestida esta mujer, y el pastor dice: hiciste muy bien, esto no es un burdel. En ese momento yo me comprometí, yo sé que lo hice, a resistirme a juzgar a alguien, porque no entendía cómo, si nuestra clientela era ese tipo de gente, si a esa gente queríamos alcanzar, ¿por qué le pedíamos que cambie antes de entrar? Y me prometí jamás, si de mí dependiera, expulsar a nadie de la iglesia, ni por su aspecto físico, ni por su inclinación sexual, y mucho menos por su vestimenta. Pero fundamentalmente me comprometí a jamás convertirme en alguien como Roberto, y mucho menos como aquel pastor. Entonces sentí que el dolor no cabía en mí. Yo era chico, pero recuerdo el dolor que tenía, porque no lo podía entender. Decía: no, Señor, yo no puedo creer. Digo, no puedo creer, me enoja que haya tantos legalistas poniéndole trabas y leyes ridículas a quienes quieren acercarse a ti. Y Dios me dijo: de acuerdo. Te voy a prestar los oídos de la gente y dedicarás tu vida a quitar esa cautividad religiosa y mental de los religiosos. Eso te vas a dedicar. ¿De acuerdo? Si eso es lo que te enoja. Entonces de tanto en tanto alguien me escribe: ya, Dante, deja tranquilo a los religiosos, parece que tienes un trauma. ¡Claro que tengo un trauma! ¡Sí! El otro día me dijeron: tenés un trauma que no podés resolver. ¡No! Obvio que veo a un religioso y me agarra urticaria. Cuando alguien pone trabas para que alguien no pueda llegar a Dios, y son trabas ridículas, a veces culturales, porque cualquiera de las damas presentes aquí, si va entre los musulmanes o a ciertos sectores de Israel, no la dejarían entrar por su vestimenta, lo cual habla que tiene que ver muchas veces con cultura, y a veces por la cultura la transformamos en doctrina. El punto es que siempre hay una experiencia temprana que nos trajo hasta aquí. Y esos momentos son más que memorias del pasado. Son los lentes, los filtros a través de los cuales percibimos el presente, afortunadamente. Si algo nos molesta, si algo nos enfada, justamente esa es la carga que nos asegura que nuestra asignación va por ahí. Un querido amigo tuvo un serio problema cardíaco, terminó en el hospital, pensaron que debería haber muerto, pero no fue así. Entonces cuando abrió los ojos, recuerdo que él preguntó: ¿por qué todavía estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque él pensaba que no la contaba. Y creo que esta es una gran pregunta que deberíamos hacernos todos a esta altura del año, sin tener que pasar necesariamente por la cama de hierro de un hospital tras un biombo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo vivo? A ver, tengo un año más de vida para pasarme horas haciendo maratones de Netflix o subiendo videitos a TikTok. ¿Ese es mi meta, de verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos mantiene todavía consumiendo oxígeno? Es una pregunta que a mí me parte la cabeza. Digo: Señor, ¿por qué me has dado vida? Un hermano mío murió a los 46 años de un ataque cardíaco. Otro murió a los 60. Yo podría haber partido también, porque se supone que ese problema cardíaco viaja en los genes de la familia. Sin embargo, Dios me mantiene vivo y yo digo: ¿por qué me das un año más de vida? Como dije, siempre que Dios llama a alguien, lo llama a enfrentar un problema. Y cuando aceptamos el llamado de Dios, todos queremos saber con anticipación: ok, enfrentaré un problema, pero ¿a qué exactamente me estoy enfrentando? ¿En qué me estoy metiendo? Y esto es lo que te quiero decir para que te lo grabes siempre. Dios nunca te va a dar esa información con antelación. Nunca. Nunca, jamás. Never, jamás de los jamones. Nunca. Nunca Dios nos va a dar con antelación en qué problema nos vamos a meter. Y eso es muy bueno.
Porque si supiéramos en qué nos estamos metiendo, nadie aceptaría un llamado de Dios. Nadie. Hace más de 30 y tantos años, una profecía que me dieron: te he dedicado, te he llamado a que me dediques tu vida, pastor de los jóvenes te dirán, te entrego los medios de comunicación, te prestaré los oídos de la gente. Y yo dije, qué lindo, porque todo me sonó glamoroso. Pero el Señor siempre me evitó los pequeños detalles de la travesía. Porque si Él me hubiese dicho, me vas a servir, debes saber que te van a criticar sin piedad. La mayoría de los pastores colegas te harán a un lado, te discriminarán, te llamarán payaso, levantarán falso testimonio. Serás tan amado como odiado visceralmente. Vas a terminar acostumbrándote a que te maldigan y muchos creyentes soñarán y orarán para verte arder en el infierno. Yo habría respondido, Señor, si no te importa, elige a otro. Yo no estoy listo para tanto sentimiento de rechazo, no estoy listo. Pensé que era pararme entre las multitudes y ser feliz. Entonces, si Dios nos dijera con anticipación lo que incluye su llamado, la mayoría nos esfumaríamos antes de aceptar. Entonces, y que Dios nos diga cómo va a ser, está sumamente sobrevaluado. Esos que dicen, Dios ya me dijo cómo, es muy raro. Generalmente Dios dice, ve, sal, baja, camina, sube, punto. Es una palabra a la vez, es un paso a la vez. Por eso siempre decimos, lumbrera a tus pies es tu palabra, a mis pies, perdón, lumbrera a mis pies es tu palabra, es un paso a la vez. Porque Dios solo espera que enfrentemos nuestro problema asignado confiando en Él todos los días. Pregunto otra vez, reformulo, ¿qué pregunta nos parte el corazón este año? O a principios de este año. Porque no todo el mundo ve los problemas de la misma manera. Algunos enfrentan sus retos con miedo, otros con fe. Este último fue el caso de dos tipos duros, y cuando yo repaso sus historias compruebo efectivamente de que casi ya no hacen hombres así. No obstante, sus historias merecen que las recordemos hoy. Sus historias se destacan porque su fe los destacó. El primer tipo duro, el primer tipo resiliente de quien quiero hablarte se llama Caleb. 45 años antes, cuando Moisés envió a los 2 espías a Canaán, él era uno de ellos, 45 años antes de lo que te voy a contar. Él y Josué, Caleb y Josué, creyeron que la tierra podía ser conquistada. Sin embargo, otros 10, porque fueron 12 espías, 10 no estuvieron de acuerdo, trajeron un reporte negativo. Los hijos de Israel terminaron en el desierto porque le creyeron a la mayoría. Son los que creen que Dios actúa por democracia y no por teocracia. Los que dicen, bueno, si la mayoría dice que no es porque debe ser no. Como 10 dijeron no vamos a poder conquistar la tierra, la gente creyó a la mayoría y no a estos dos divergentes, locos, Josué y Caleb, que dijeron que sí. No obstante, Dios toma nota, en este caso, del valor de Caleb. Sus convicciones eran tan sorprendentes cuando dijo sí podemos conquistar la tierra. Fue tan convincente que Dios le hizo un elogio, un halago, que haría sonrojar a cualquier santo. En Números 14:24, Dios dice, mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente. En unas versiones dice otro espíritu, pero me gusta la versión que dice, tiene un espíritu distinto, es un distinto. Y me ha obedecido fielmente. Qué lindo que Dios nos diga, eres un distinto. La peor cuando nos dice, eres parte de la manada. O te pareces a todos, pero me gusta cuando alguien a mí me ha dicho alguna vez, eres un distinto, ya sea para decirme que estoy loco, pero eres un distinto. ¿Qué te parecería tener estas palabras en tu currículum de vida? Que Dios diga, eres un distinto para mí, tienes un espíritu distinto, diferente. Y yo me pregunto, ¿y qué tipo de espíritu capta la atención de Dios? A ver, ¿qué califica como un espíritu diferente de modo que Dios nos lo diga? Bueno, las respuestas comienzan a surgir durante la distribución de las tierras al oeste del Jordán. Cada tribu tenía su representante. Todo el pueblo se reunió en derredor del tabernáculo y los sacerdotes. Eleazar, el sacerdote, tenía 2 urnas. Una contenía los nombres de las tribus y la otra el nombre de los territorios. Sin embargo, antes que el pueblo recibiera su herencia, tenía que cumplirse una promesa. Antes de que empezara esa repartición, Caleb habla y le dice algo a Josué, que era el líder del batallón. Y le dice, Josué,
esto es Caleb el que le está hablando a Josué. Le dice: Josué, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Estamos visualizando a un hombre robusto, musculoso, no es un viejito, parece que lo fuera por la edad, tiene 85 años, pero es robusto, musculoso, hombre de guerra, más de uno de los que dice, quisiera tener el cuerpo que tiene Caleb. Caleb con su pelo gris, una melena gris, un pelaje impresionante y un gran corazón. Caleb da un paso al frente. Tiene un brillo en su mirada y una promesa que cobrar. Cades Barnea. El nombre agitó a Josué también y le hizo recordar algo que sucedió hace 45 años atrás. Fue desde ese campamento que Moisés envió a 2 espías en Cades Barnea. Y fue en ese campamento que Moisés escuchó 2 informes distintos, uno positivo y uno negativo. El positivo de estos 2 y el negativo de los otros 10. Los 12 hombres estuvieron de acuerdo acerca de lo que valía la tierra. De verdad fluía leche y miel. Los 12 estuvieron de acuerdo en la descripción de la gente y de las ciudades. Eran enormes y fortificadas y llenas de gigantes. Por cierto, sin embargo, Josué y Caleb creyeron que la tierra podía ser conquistada tal como Dios le había dicho. Ahora bien, escuchemos cuidadosamente las palabras que Caleb le dice a Josué al final de la campaña militar en Josué 14. Y vamos a tratar de detectar juntos qué hacía que Caleb tuviera un espíritu diferente. Te pregunté recién, ¿qué hace que Dios nos diga que seamos distintos? ¿Por qué Dios nos diría, tienes un espíritu diferente? Bueno, ahora vamos a descubrir la clave. Y para descubrir la clave yo voy a puntuar cada palabra que a mí me parece determinante para que juntos nos demos cuenta que hay un patrón narrativo en el discurso de Caleb. Insisto, repito, Caleb va a preguntarle a Josué si la promesa se va a cumplir. Moisés le dijo, te voy a dar este monte en Cades Barnea. Ahora le está pidiendo el monte Caleb a Josué y lo va a decir y lo va a pedir de la siguiente manera. Dice, Caleb le dijo a Josué, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían ido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, continúa hablando Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues, Josué, este monte, el cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí, y hay ciudades fuertes y fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Qué nombre aparece y reaparece en las palabras de Caleb? Jehová, 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 Jehová. 9 referencias a Jehová. Hay 9 referencias a Jehová en la reclamación de su territorio. ¿Qué está en la mente de Caleb? Si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué está empapada la mente de Caleb? ¿Quién estaba en el corazón de Caleb? ¿Qué le sale a cada rato? Es como cuando alguien está enamorado y menciona continuamente a su enamorada o a su enamorado, o alguien está obsesionado con la suegra y la menciona continuamente. ¿Qué causó que Caleb tuviera un espíritu diferente?
Caleb centró su mente en Jehová. 9 veces lo menciona. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué revelaría una transcripción arqueológica profunda, quirúrgica de nuestros pensamientos ahora? ¿Jehová? ¿O el problema, el problema, el problema, el problema? ¿O la economía, la economía, la economía? ¿O el imbécil, el imbécil, el imbécil? Caleb no pretende negar la presencia de los problemas. Canaán está lleno de gigantes, por eso él dice, soy un hombre de guerra, puedo pelear. No me subestimes, tengo 85 años, pero puedo salir y puedo entrar. La gente como Caleb no es ingenua, no es párvula, sin embargo, sumerge su mente en los pensamientos de Dios. Caleb era un distinto, tenía un espíritu diferente porque empapó su mente de Jehová, de Dios. Y el salmista nos enseña a hacer esto. Se pregunta en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como diciendo, es una locura abatirse. Al salmista parece que las luchas de la vida lo amenazaban con tumbarlo. No obstante, el escritor toma esta decisión y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán hasta el monte de Mizar. Me voy a acordar de todo lo que has hecho. Te voy a alabar. Ahora, ¿qué hace el salmista? Lo mismo que Caleb, toma la decisión intencional, deliberada de empapar su mente en Dios. A donde quiera que vaya, dice, me acordaré de ti, desde el Jordán hasta Mizar. En nuestro caso contemporáneo se podría leer así, me acordaré de ti desde los cuidados intensivos del hospital hasta el cementerio. Me acordaré de ti desde la fila de desempleo hasta los tribunales. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, nunca digo esto es fácil, yo no soy un vendedor de humo. Encontrar a Dios en medio de las tormentas nos va a exigir hasta la última gota de valor y de resiliencia que podamos reunir. Pero siempre el resultado vale el esfuerzo, siempre Dios está. Cuando nos llegan los problemas podemos estresarnos o podemos confiar en Dios, es una decisión. El sufrimiento es una decisión, los problemas vienen, pero el decidir sufrir o pasarlo en fe es una decisión. Caleb pudo haber murmurado, maldecido a Dios. Él no merecía el desierto. Por culpa de los otros sátrapas que dieron un mal informe, tuvo también que comerse el desierto. Él dio un buen informe, tuvo que ponerle una pausa de 4 décadas a su sueño. Dicho sea de paso, ¿cuánto viene durando tu pausa? 4 décadas esperando por un sueño por culpa de los otros. Y vuelvo a preguntar, ¿cuánto dura la pausa de tu sueño? Porque hay mucha gente que está en una pausa, siente que la vida está pausada en algún punto y Dios le dice, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no, hay que esperar. Eso no cambia las promesas, eso no cambia lo que Dios va a hacer, pero estamos viviendo en un stand-by. Aún así, Caleb no se quejó, no se amargó. Y cuando llegó el momento de heredar su propiedad, dio un paso al frente con una mente empapada en Dios para poder recibirla. Jehová, 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 9 veces. Es más, tuvo que ignorar a los incrédulos durante 45 años. Yo voy a darte un consejo de año nuevo. ¿Cómo me hubiese gustado dar este consejo que lo encontrara bajo el arbolito? Pero te lo voy a dar ahora. Nunca escuches a los incrédulos que dudan. Nunca los escuches, nunca. Ignóralos, de verdad. Ignora a los pesimistas tóxicos. Cubre tus oídos cuando ellos te hablen, si es posible, de cuando hablan. Ahora, la gente tiene derecho a decir lo que quiera y más con la impunidad y la inmunidad de las redes puede decir lo que quiera, pero tú tienes derecho a ignorarlos. El que ellos estén entonando canciones deprimentes, cortavenas, no significa que tengas que unirte al coro. Hace unos días se empezó a correr un rumor en mi país que yo podía ser candidato a la presidencia de Argentina. Entonces yo solo mencioné en una entrevista por televisión nacional que no descartaba nada, porque claro, un hombre de Dios, una mujer de Dios nunca puede descartar nada. Yo, si hubiese dicho, yo descarto predicar en un estadio o hablarle a mucha gente, hubiese sido un timorato, alguien que no confía en lo que Dios puede hacer. Entonces,
Y a mí me dicen, ¿podría ser rey de España? Y qué sé yo, sí. No descarto nada. Y yo le dije que cuando solo criticamos desde afuera a quienes hacen las cosas mal, pecamos por omisión, no por comisión. Y por lo general, los corruptos terminan enquistados en el poder. Esto en todas las órdenes de la vida. Si la gente buena no hace algo, los malos van a seguir estando. Entonces la gente buena no solo a veces tienes que orar, a veces tenemos que hacer. Emprender lo he sostenido durante años, desde empresas, desde las comunicaciones, desde el entretenimiento, desde el mundo de Wall Street, a donde podamos estar y cambiar las reglas de juego mientras que estemos, no vamos a cambiar el mundo. Pero esto no significa que uno tenga que quedarse de brazos cruzados dejando que los canallas hagan a su gusto y piacere lo que se les antoja. Bueno, eso es más o menos lo que dije. Se arma una revolución en los portales de noticias, de inmediato se produjeron informes, conspiraciones, conjeturas, especulaciones, cientos de trolls atacando nuestras redes. Y yo decidí por el momento no atender el llamado a ningún periodista hasta tener algo concreto y objetivo que decir. Obviamente, aunque se formó un espacio político que unifica distintos partidos para tratar de convencerme, yo solo me limité a orar y a llamarme un silencio prudencial. Pero hace pocos días surgió un patrón predecible. Aparecieron algunos pastores, algunos ministros, a los que siempre he respetado y sigo queriendo, tratando de desacreditarme, deslegitimarme de una manera sutil, religiosamente elegante, que lejos de ser inocente, más bien con un sesgo agresivo-pasivo, en términos más simples, impregnados con el clásico veneno disfrazado de reverencia, ¿no? Y entonces fue la señal de que, no digo que sí, pero Dios podría estar haciendo algo, porque es una señal inequívoca. Siempre ese es el patrón. Yo digo, Dios podría estar en el asunto. Pastores compatriotas, gracias. Porque cada vez que convocaba a la juventud a un estadio, esos mismos colegas sacaban un comunicado que se desligaban de mi persona o que no compartían la visión. Y por eso mismo los estadios se atiborraban y Dios se llevaba la gloria. Entonces Caleb y Josué eran 2 contra 10, pero aún así creyeron en el poder de Dios. Josué 14:8 dice que dijo, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, dice Josué, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb decidió ignorar a los 10 que dudaban. Entonces, no prestes atención a la incredulidad mortal de los cínicos. Sea lo que sea que Dios puso en tu corazón este año, no escuches ni a tus seres más amados, porque a veces tu mamá, tu papá puede por querer cuidarte, no por maldad, no porque te odie, sino porque, ay hija, no te vas a meter, ay no, mejor quédate. Entonces a veces empiezan a hablar en el afán de ayudarte y te transportan sus miedos, sus temores. Cuando estas cosas, cuando alguien te quiera detener, sientes una carga, sientes eso que decía al principio, que no se detiene, sientes decir, tengo que hacer algo. Claro que va a haber batallas, claro que te van a difamar, claro que va a haber tormentas. Yo no conozco ninguna asignación de Dios que no conlleve grandes batallas. Pero cuando recién venga la oposición y diga no lo hagas, tómalo como una señal divina de que vas por buen camino. Si hace mucho que no chocas de frente con los religiosos o el diablo, es porque vas en la misma dirección. Necesitas chocar con ellos. Y cuando choca, yo me preocupo mucho cuando la iglesia evangélica me empieza a aceptar. Mejoró sus mensajes. Ahora está más teólogo y Señor, algo estoy haciendo mal. Ahora, esto no es una licencia para aislarse. Sin embargo, hay quienes van a preferir el desierto porque les gusta el desierto y quieren pasar 45, 50, 90 años más ahí. Merodear la miseria, rechazar el crecimiento. Hay gente que prefiere hacernos caer antes que permitir que los ayudemos a levantarse. Son gente que dice, no, yo estoy cómodo en el desierto. Yo no quiero una nueva batalla. Y quiero que también te quedes en el desierto conmigo. Entonces no te entretenga con los buitres, porque ellos comen muerte y lo deponen sobre todo aquel que lo escuche. Entonces no dejes que defequen su inseguridad, su temor, sus miedos sobre ti. Este año tienes que decidir regalarte el no. No voy a permitir que me roben la unción. ¿Sí? Caleb no lo permitió. Llenó su mente con fe y asumió un reto tamaño Dios. Cuando Moisés envía a Caleb,
para que espiara la tierra, Caleb vio algo que lo inquietó. La ciudad de Hebrón, ahí en Cades Barnea. En Cades Barnea le dio la promesa, pero él vio la ciudad de Hebrón. Hebrón ocupa un lugar especial en la historia de los hebreos. Fue el único pedazo de tierra que perteneció al patriarca Abraham. Abraham enterró allí a su esposa, a él lo enterraron ahí, y también a Isaac, a Rebeca, a Jacob. Hebrón es un lugar santo. Sin embargo, el día que Caleb lo vio, por primera vez, ese monte santo estaba habitado por gente impía que ni siquiera pagaba la renta. Y esa ocupación lo molestó. Él vio que la tumba de Abraham era ignorada, desacreditada, no era respetada. Y aquello era más de lo que podía aguantar y empezó a enfadarse. 45 años enfadado. Así que le pide a Moisés que le diera Hebrón. Él no pide Jerusalén, que estaba en una posición privilegiada sobre el monte Moriah. No pide el valle de Escol, que tenía unas uvas que crecían tan grandes como ciruelas. Él no habló de Jericó ni el Jordán, él quería Hebrón. Hebrón, donde Abraham había dormido debajo de sus robles. Hebrón, cuyo suelo conocía la visitación de ángeles, cuya tierra custodiaba las tumbas de la familia más sagrada de los hebreos. Y Caleb, el distinto, el que tenía un espíritu diferente, tenía un deseo: solo entrégame la ciudad de Hebrón y yo me encargo. Supongo que Josué le dice: tiene gigantes, colega. Sí, justamente voy a cobrar mi renta atrasada. Voy a ser el Don Barriga de los hebreos. Es que están fortificados, voy a pelear. Es el monte que Dios me dio. Dios respondió y le dio la tierra a Caleb. Y 45 años más tarde, a la edad de 85 años, el viejo soldado estaba listo para ocupar Hebrón. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día. Nunca se olvidó de la promesa, nunca. Él sabe que él pudo haber cambiado. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 45 años? ¡Ah! Una vida. Sin embargo, Dios no cambió la promesa. Y la última vez que veremos a Caleb en esta serie llamada Dos tipos duros, va camino a Hebrón para hacer lo que Dios le prometió hacer. Persiguió al enemigo, reclamó la ciudad. Caleb vivió con un llamado más alto que él mismo. Cualquiera de nosotros a los 85 años estaríamos pensando en el retiro, en el crédito, en una cabaña, en nietos, en no hacer más nada. Pero él quería morir con una asignación más alta que él. ¿Cuál es esa asignación para nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? Tal vez la razón por la cual nuestros problemas se sienten grandes es porque nuestra causa es muy pequeña. Capaz que necesitamos centrar la mente en problemas más grandes. Porque cuando nuestra causa, nuestra asignación es grande, los problemas nuestros se achican. La Madre Teresa decía siempre: lo que menos pienso es en qué ropa me voy a poner, porque todos los días tengo que lidiar con leprosos que pierden sus extremidades comidas por las ratas. Entonces tenemos una misión este año por la cual valga la pena vivir. Mis queridos, necesitamos un Hebrón que podamos reclamar para su gloria. Un orfanato donde podamos servir, un vecino al que podemos alentar, un chiquito al que podamos adoptar a la distancia y sostener, una familia necesitada que podamos alimentar, una clase para enseñar, una madre soltera a la que podamos ayudar a salir adelante, ancianos a los cuales poder animar, porque en el reino de Cristo ganamos al dar, no a tomar. Crecemos al ayudar, no a lastimar. Avanzamos sirviendo, no exigiendo qué me dan o qué me toca. Entonces queremos ver cómo nuestros problemas se evaporan. Ayudemos a otros con sus propios problemas y los nuestros se van a evaporar. Los nuestros van a parecer boberías. Vamos por nuestro Hebrón. ¿Alguien tiene que decir amén, sí o no? Bueno, vamos a describir al otro tipo duro, Josué. Son dos. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 21 y el versículo 43, aparece posiblemente una de las bendiciones más magníficas de Dios hacia el ser humano. Y la escucha Josué, el otro tipo duro. Caleb ya se sube al monte Hebrón y se pierde entre la pelea y finalmente va a ganar ahí, vivirá sus últimos días. Pero Josué vive una promesa. Dice: de esta manera Dios Jehová Israel, toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio, dice la Biblia, reposo alrededor,
conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente nunca. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a alguno, a todos. No faltó palabra en todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Estos 3 versículos son el corazón teológico del libro de Josué. Son el corazón teológico del libro de guerra y de estrategias bélicas más famoso de la historia. El escritor hace resonar el mensaje por triplicado. Declara 3 veces en 3 versículos. Dios hizo lo que dijo que haría. En el versículo 43 dice, dijo Jehová, toda la tierra que juré, te la di. En el versículo 44, Jehová les dio todo lo que había jurado a sus padres. En el versículo 45 añade, no faltó palabra en todas las promesas que Jehová había hecho, todo se cumplió. No hubo una letra pequeña que no. No fue una trampa ni un timo como nos hacen con las tarjetas de crédito. Vivimos en un mundo falto de palabra. Votos huecos. Promesas que se ofrecen y luego se retractan. Garantías que se ofrecen y luego se ignoran. Te amaré por siempre. Cuenta que vamos a reconocer tus años en la empresa hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, las palabras tienden a desplomarse porque las decimos nosotros. Pero nunca vamos a escuchar esto de parte de Dios. En un mundo donde las palabras fallan, las palabras de Dios siempre permanecen. Quiero que te lo grabes, siempre permanecen. En una vida de promesas rotas, Él cumple la suya. Forever. Siempre. Dios es un Dios guardapactos. Dios es un Dios guardapactos, lo diré otra vez. Dios es un Dios guardapactos. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Dios es un Dios guardapactos. Y el narrador nos pide que miremos la historia para que no quepa la menor duda. En Josué 21:43 nos dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Dios le había dado una promesa a Abraham en Génesis 12:7. Dice que se le apareció y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Habían ocurrido 600 años hasta Josué. 600, no 45 que esperó Caleb, 600. Entonces cuando Abraham murió, la única tierra que poseía era un lote del cementerio de Sara. Sus descendientes en el mejor de los casos eran aparceros y en el peor esclavos de Egipto durante 4 siglos. Moisés los llevó cerca, pero nunca llegó a Canaán. ¿Cuántos hijos de Abraham, canosos, encorvados, habrán elevado sus ojos a las estrellas y dirían, ¿vas a cumplir la promesa que le diste al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo? Porque Dios prometió bendecir a Abraham y a través de la semilla de Abraham a todas las naciones de la tierra. Le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nuestro Dios es un guardapactos, un guardapromesas. Pasan los años, nos podemos morir, el pacto se ha de cumplir. Es probable que otros hagan promesas y las olviden. Pero Dios siempre hace una promesa y la cumple. Él no puede romper una promesa, no tiene esa capacidad. Parece una ironía que diga Dios no tiene esa capacidad, no puede mentir. Hebreos, el escritor de los Hebreos 10:23 dice, porque fiel es el que hizo la promesa, fiel es el que hizo la promesa. Ahora, ¿esa fidelidad tiene alguna relevancia para nosotros? Sí. Cuando nuestra hijita está conectada a una máquina para mantenerla con vida, sí la tiene, sí nos agarramos de las promesas. Cuando estamos caminando de un lado a otro por el pasillo de la sala de emergencias, sí nos aferramos a la promesa. Cuando nos estamos preguntando qué hacer con la peor pesadilla que puede sufrir cualquier padre, tenemos que decidir, ¿fe o miedo? Este año hay que decidir, ¿fe o miedo? ¿Propósito de Dios o suerte? Qué feo cuando te dicen suerte, ¿eh? Yo no quiero depender de la suerte. Aparte, siempre tuve mala suerte. No sé si acá hubo gente que ganó muchas veces la lotería, gana los sorteos, gana el bingo. Yo no gané nada nunca. Así que cuando me dicen suerte, digo, no, yo no puedo ir por suerte.
Yo necesito propósito de Dios. Entonces, ¿qué vamos a creer? ¿En un Dios que nos conoce, nos cuida, que tiene un plan? ¿O en un Dios que no está ahí y dependemos de cómo nos va? Del presidente, del gobierno, de la economía. Pobre de nosotros. Entonces nos toca decidir en quién vamos a creer. Nada merece más nuestra atención que los pactos de Dios. Dios es un guardapactos. Lo creyó Caleb, lo creyó Josué. Ninguna palabra escrita en papel delante de un escribano o un notario público jamás nos sostendrá como las promesas de Dios. Para el afligido, Salmo 35, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Para el deprimido, Salmo 34, 19, muchas son las angustias del justo, mas el Señor te librará de todas ellas. Para el enfermo, Salmo 41, 3, el Señor te confortará cuando estés enfermo, te alentará en el lecho del dolor. Para el que se siente solo, Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Para el que se está muriendo, Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas casas hay, voy a preparar un lugar para ti. Para el pecador, 2 de Corintios 12, 9, te basta con mi gracia. Entonces Dios es un guardapactos y hay pactos para todo el mundo y hay que creerlos y decir, son míos. Alguien tiene que decir amén, ¿o no? Tenemos que buscar los pactos de Dios como un minero que excava buscando oro. Y una vez que encontramos una pepita, hacerla nuestra, esta pepita es mía. Como hizo Caleb, como hizo Josué. Josué aceptó la promesa. Los enemigos eran crueles, sanguinarios. Los hombres de Josué eran inexpertos. Sin embargo, contra toda posibilidad y diagnosis, Dios garantiza la conquista. Dice en Josué 1:5, nadie, mira qué lindo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Alguien quiere una promesa así? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es una pepita de oro. Yo quiero eso para este año. Nadie te podrá, Dante, hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con otros, con tus padres, estaré contigo, dice el Señor. ¡Aleluya! Dios le dice, Josué, ¿Jericó tiene muros altos y gruesos? Claro, sí, pero me tienes a mí. ¿Tienen los amorreos ventaja numérica y además están peleando en su tierra natal? ¿Juegan de locales? Sí, lo tienen. Pero tú tienes de tu lado al Rey de los cielos. ¿Tienen los enemigos más carros, más experiencia y mayor artillería? Sí, son fuertes, pero yo soy más fuerte. Entonces a nosotros nos hace la misma promesa. De hecho, el escritor a los Hebreos 13:5 cita las palabras en su epístola y dice, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Agrego, en este año no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, el hombre no me puede hacer nada. ¿Están conmigo, sí o no? Ese es el punto central de los discursos de Josué. A lo largo del libro de Josué, que es un libro de guerra, Dios es quien pelea. En su llamado a la batalla, Josué les dice a sus hombres, tomen posesión del territorio que el Señor les da como herencia. Y luego replica y les dice, Dios nos ha dado reposo y nos ha entregado esta tierra. En la víspera del cruce del Jordán, Josué declara, el Señor va a realizar grandes propósitos entre ustedes. Y cuando estuvieron ya parados en la ribera oeste del río, les dice, Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán. En las afueras de Jericó añade Josué y dice que les ordena, griten porque el Señor nos ha entregado la ciudad. Toda la historia de Josué es así. Dios reclamando, Dios dando, Dios defendiendo, Dios peleando. ¿Queremos eso para este año? Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros, gente. Dios pelea por nosotros. ¿Sí o no? Ahora, Josué está por ingresar a la tierra. Te conté qué pasó con el otro tipo duro que se fue a reclamar Hebrón. Y en la última imagen del capítulo anterior lo vimos perdiéndose en el horizonte. Pero ya te expolié que finalmente ganó la batalla. Ahora le toca a Josué.
Este es su último gran discurso ante su infantería de guerra. Están por tomar la tierra. Entonces imagina al comandante parado ante su ejército para pronunciar uno de sus más grandes y épicos y últimos mensajes. Cuando José murió tenía 110 años, así que debió haber tenido esta edad cuando dio su último discurso militar. Tiene una melena y un pelo blanco y una barba que le llega hasta el pecho. Su espalda está un poco encorvada, pero trata de ponerse derecho y su voz es fuerte. Se para sobre una roca y mira hacia un valle repleto de rostros. Dará su último gran discurso. ¡Oh! Cuando él levanta su mano para hablar, todo el mundo guarda silencio. Solo tiene que hacer esto, porque él los sacó del desierto, los dirigió al atravesar el río Jordán y su entrada a Canaán. Josué ha sido testigo de todos los momentos importantes del pasado medio siglo. Uy, las historias que podría contarte. El río Jordán que se divide, los muros de Jericó que caen, el sol que se detiene y los enemigos que huyan, y él gana varias horas. Los hebreos ocupan tierras que nunca sembraron, comen de viñedos que nunca araron. Así que cuando Josué levanta la mano, todos escuchan. El murmullo se calla. Son millones. Y es entonces cuando el último de los tipos duros, aquel que fue parte de una generación que supo tener temor de Dios y que ya no quedan, el último de lo que yo creo es una edición limitada, quizá el último hombre de Israel con un espíritu distinto, diferente, y que aún permanece con vida. De este tipo de hombres del cual ya no hacen, ni quedan, ni quedarán en Israel, grita a voz de cuello: yo ya soy viejo y avanzado en años. He aquí, como mi socio Caleb, estoy listo para entrar por el camino de toda la tierra. Los guiaré hasta ahí. Ustedes han visto lo que el Señor ha hecho y lo que Dios ha hecho por ustedes a lo largo de la vida. Por Dios que lo han visto. El Señor Dios peleó por ustedes. Creo que lo diré otra vez. El Señor Jehová peleó por nosotros y ha expulsado a esos grandes, gigantes, con sus naciones heterogéneas, dictatoriales y déspotas, que se han enfrentado a nosotros. Los dictadores han caído y nadie ha podido resistirlos. Solo Dios. Uno de ustedes, recuerden esto aunque yo me vaya, puede hacer huir a 1000 enemigos, porque Dios e Israel siempre son mayoría. Dios pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. 1 contra 1000. Digan eso. Y toda la gente: 1 contra 1000. Vamos a practicarlo. Todos. 1 contra 1000. Otra vez. 1 contra 1000. A mí me encanta esa imagen. Uno solo huyendo, haciendo huir a 1000. Me imagino a un solo soldadito con su espada desenvainada corriendo detrás de un batallón. Lo aventajan 1000 contra 1, pero como Dios pelea con él, los enemigos huyen como palomas asustadas. Me imagino este año a Dios con nosotros. Los amorreos de nuestras vidas, los temores, los miedos, los odios, las heridas. Las heridas vienen como una legión de matones. Sin embargo, en lugar de huir, vamos a enfrentarlos. Somos leones y ellos son ratas. Somos elefantes y ustedes hormigas. Y no fuimos creados para temblar de miedo, no fuimos creados para estar en deuda con el pasado, no fuimos creados para ir cojeando como cobarde. No somos de los que escapamos. Somos la expresión viviente de Dios. Y además, Dios pelea por nosotros. No nos defendemos, Él nos defiende. Asimila estas 4 palabras para todo este año, átalas a tu corazón, escríbelas en los portales de tus puertas. Lo diré otra vez: Él pelea por nosotros. Digo, Dios, el CEO,
el presidente, el monarca, el gobernador, el supremo, el monarca absoluto, el zar, el emperador de toda la historia, el que acomodó el cosmos en su lugar, el que niveló las montañas y el que metió los océanos en sus cauces. Él es impecablemente perfecto, incansablemente fuerte e incuestionablemente fiel. Él moviliza ángeles y da órdenes a tiempo. Él destituye a los Goliat y vacía cementerios. Él pelea por nuestra salud, por la familia, por la restauración. La gran noticia es que nosotros no peleamos por Dios, sino que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Eso es maravilloso. Entonces, gente, una vez que encontremos nuestra montaña, nuestro Hebrón, no hay gigante que podrá detenernos, no hay edad que pueda descalificarnos, no hay falta de estudio que pueda desacreditarnos, ni problemas que nos derroten, no hay trolls, no hay gente que nos pueda atacar, no hay gente que pueda decir vamos a destruirte, porque después de todo, nosotros, Josué y Caleb, sí tenemos algo en común. Quizás no seamos aquellos tipos duros, pero sí tenemos un espíritu diferente y estamos hechos de eso. Somos distintos. Somos distintos. Vamos a dar la gloria al Señor. Vamos a dar ese aplauso, el primero del año, el Rey de Reyes. ¡Qué lindo! Vamos, come on, todos. El Señor, 1 contra 1000. ¡Uy! Vamos, ese grito de júbilo, 1 contra 1000. ¡Ay, qué lindo! Vamos a hacer la primera oración del año juntos y vamos a creer que toda esta palabra que Dios nos dio se va a cumplir en nosotros. Van a pasar los meses, van a pasar las semanas y es muy probable que los avatares de la vida nos hagan olvidar esto que te dije. Eso es la vida, tenemos como agujeros y todo el aceite que hoy recibimos se empieza a perder del lunes hasta el viernes. Por eso que el Señor dice, no dejen de congregarse, no dejen de escuchar palabras, no dejen de estar juntos, porque sabe cómo nos diseñó. Necesitamos refrescar siempre, recuerda. Yo no pretendo que este mensaje se quede grabado para siempre. No obstante, me encantaría que algunos de ustedes lo escriban, lo anoten, lo vuelvan a ver en streaming y digan, Señor, yo quiero tomar esta palabra, tener un Hebrón y tener un espíritu diferente. Y sostener, creer que la promesa de Dios se sostiene, creer en eso. Dios pelea por nosotros. Cuando digo que Dios pelea no significa que tenemos que nosotros hacer algo, pensar estratégicamente. Dios nos defiende. Cuando uno se defiende, Dios se hace a un lado. No te defiendas. Dios defiende tu causa. Dios siempre nos va a defender. Dios siempre nos va a sostener. Él dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, delante de mí y delante de mis angustiadores. Significa que los angustiadores no van a desaparecer. Ojalá prometiera que van a morir nuestros enemigos. Él dice, no, te voy a honrar delante de ellos. Te voy a sentar en mesa de príncipe y aquellos que te despreciaron y te subestimaron van a ver que Dios te está honrando. Esa es la mejor manera que tiene Dios para bendecirte. Dice, no te aflijas porque al injusto le va bien. Porque hay veces que decimos, pero mirá las cosas que hace y fíjate cómo le va y fíjate cómo prospera. Primero que nunca sabemos lo que esa persona está viviendo. Hay infiernos, hay situaciones privadas que nunca nos vamos a enterar. Así como no se enteran de las nuestras, no nos vamos a enterar. Y otra, Dios nunca va a juzgar a nadie para que estemos contentos. Pero sí Dios prometió honrarnos. Es lo que hizo con José delante de los hermanos que lo habían vendido. Ahí estaban inclinados todos y José tuvo que decidir, venganza o perdón, o darles de comer de los graneros
o dejarlos que se pudran en la cárcel. Claro que el corazón de José ya había sido probado antes. Dios va a probarte antes, porque Él no va a darte graneros para administrar si tu corazón está contaminado y lo que busca es venganza. Dios en el proceso va a darse cuenta y a probarte y a corroborar de que no hay veneno, de que lograste sanar tu corazón. Entonces, cuando somos rechazados, cuando somos subestimados, Dios nos empieza a honrar. Los envidiosos van a seguir hablando, los venenosos van a seguir inventando, y cuando inventen, hoy se pueden inventar muchas cosas con inteligencia artificial, se pueden inventar lo que sea, ya no hay control. Hoy hacer un juicio por difamación es casi una utopía, porque pueden agarrar tu imagen y hacer lo que quieran. Y el Señor habló de esto, que llegarían los tiempos en que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. No obstante, el Señor no deja nada, nada sin decirnos o cabos sueltos. Él dice, bienaventurados cuando hablen mal de ti mintiendo. El tema es cuando sale la verdad a la luz. Pero las mentiras tienen patas cortas, decían nuestras madres. Las mentiras nunca llegan a ningún lado, porque el padre de mentira nunca pudo sostener ni una sola mentira. La verdad nos hará libres, la verdad nos va a sostener. Entonces tenemos que ponernos del lado de la verdad, y Dios es el que nos defiende. Este año Dios va a defender, va a pelear por esos papeles que no salen. Dios va a pelear por lo que está trabado en migraciones. Dios va a pelear por aquella injusticia que recibiste, por esa familia que te dejó de hablar, por ese ser querido que te ignoró, por el que te estafó y no pagó. Por cuando el abogado te dijo lo siento y hasta el abogado te estafó. Dios va a pagar por esos contadores que te timaron. No es que Dios los va a matar y te vas a enterar que se murieron. Dios te va a bendecir mucho más para que ellos vean de que Dios pelea por ti. ¿Alguien lo cree? Dios pelea por nosotros. Alguien tiene que creerlo. Impresionante. ¡Wow! Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Vamos a orar todos juntos. Quiero que escucharte orar. Quiero que todos hagamos esta primera oración del año. No esperes que yo solo esté orando. Vamos. Yo sé que hay gente que puede y que sabe orar. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo. Señor, es este tu ejército. Hemos llegado a las orillas de Canaán. Y yo puedo declarar como hizo Josué. Hasta aquí Dios nos trajo. Él pelea por nosotros. Él nos defiende. Dios y nosotros mayoría. Tú y yo, Señor, mayoría. No hay nadie que nos pueda hacer contra en todos los días de nuestra vida. Por un camino nos vendrán a hacer mal y por 7 tendrán que huir. Dice el Señor, ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. Pido cobertura, Señor. Pido ahora tu cobertura y tus ángeles acampando alrededor. Uno de nosotros hace huir a 1000. Yo reclamo esa promesa. Yo reclamo que este año Dios defiende. Dios pelea nuestras causas, Dios pelea nuestras batallas. Se abren los cielos, se abren las ventanas de los cielos. Somos bendecidos para bendecir, somos bendecidos para declarar bendición en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Ahí en casa la presencia del Espíritu tocando corazones, la unción pudriendo todo yugo. Yo oro para que la unción pudra yugos de enfermedad, de pobreza, de miseria, de escasez, de murmuración, de envidia, de celos. Se pudre todo yugo. Declaramos un año de libertad. La verdad nos hará libres. La verdad nos hace prósperos. La verdad nos hace benditos. Yo declaro que la justicia de Dios cae sobre los injustos. Y así como aquellos que dijeron nadie nos podrá mover, Dios los remueve de un soplido. Dios honrará a quienes hemos creído, a quienes nos hemos sostenido, a quienes hemos mantenido siendo fieles. En la presencia del Espíritu, ahí está, todos orando, todos. Levanta tu mano y clama al Señor. Estamos reclamando la victoria. Victoria. Primer servicio del año, se rompen cadenas, dice el Señor. Hay primicias en la bendición. Hay promesas que habías olvidado, me dice el Señor, que estaban anotadas en un cuaderno y dijiste ya no se va a cumplir.
Aunque se tarde, espéralo, porque más se apresura hasta el fin. Espérala, porque esa visión fue escrita para que leas de corrido y creas de que se va a cumplir, de que los días se acercan, los tiempos de pausa se terminan, los tiempos de libertad vienen. He aquí, llegado el tiempo, dice el Señor, seréis libres. Los yugos se caen, los cerrojos se rompen, las cadenas se desmenuzan, dice el Señor. Yo soy el Dios que libera, el Dios que prospera, el Dios que sana, el Dios que rompe cadenas. Todos. ¡Wow! Impresionante. Presencia del Espíritu sopla ahora. Se abren los cielos. Se abren las ventanas de los cielos sobre niños, jóvenes, ancianos y adultos. Es la gloria del Espíritu soplando. Impresionante. Padre, en casa, a los que nos han acompañado y nos van a acompañar todo este año a través del streaming, bendigo tu hogar, bendigo tu sala, bendigo tu living, bendigo tu habitación, el baño, donde sea que estés viendo. Que no falte alimento, que no falte la prosperidad, que sepas que Dios pelea por ti. Los que están esperando la orden de desalojo, los que están esperando que los quiten, los que están diciendo, Señor, ya no hay solución. Los que están en hospitales oyéndome o viéndome en cárceles, privados de su libertad. Aquellos que están en cuidados intensivos. El Señor me ha mostrado gente que está en enfermerías, en hospicios, en nosocomios, en sitios psiquiátricos, en clínicas psiquiátricas. Dios me dice, eres un distinto, te he dado algo que no le he dado a nadie y eso te ha hecho diferente. No te han entendido. No obstante, este es el año donde el Señor va a pelear por ti, va a defender tu causa. Él va a poner abogados, Él va a poner gente honesta, Él va a poner un nuevo manager, Él va a reemplazar a aquellos que te estafaron. Hay gente que te ha detenido. Son los amorreos que se han venido a asociarse a ti. E ingenuamente has pensado que venían a sumar a tu vida. No. Han venido a drenarte, a deponer, a dejar su deposición de veneno sobre ti. Y es tiempo de cortar, es tiempo de bloquear.